que nos invitan a pensar. Me voy a deshojar la margarita. Hoy nace nuevamente una ilusión. El pétalo que sobra... Antoine de Saint-Exupéry nos advirtió que a los mayores nos gustan las cifras. Y esto no impide entender lo esencial. El creador del Principito precisó que al hablar con un nuevo amigo, le preguntamos su edad, cuántos hermanos tiene y la altura de la calle donde vive. Difícilmente le consultaríamos al conocerlo si le gusta coleccionar mariposas o cuáles son sus juegos preferidos. Perdemos la cuenta sobre lo esencial, siempre invisible a los ojos. Cuando analizamos el acuerdo entre el Estado y el Fondo Monetario Internacional, los adultos sentados en sus bancas parlamentarias y los otros en sus despachos de gobierno, ponen sobre la mesa datos, estadísticas, cuadros evolutivos, cifras y balances. El objetivo es que los números cierren para el gobierno y el FMI. Y si esto no ocurre, habrá una nueva reestructuración y otra más, como sucedió durante 21 pactos desde 1956, es decir, en los últimos 66 años. Disculpen ustedes. Como buen adulto que soy, volví a caer en la trampa de los números. Lo esencial parece no haber estado en el acuerdo, como no lo estuvo nunca antes. La deuda inconmensurable es con la gente. El término se refiere a las mayorías. Pueden reducirla a un número si prefieren. Imaginen cómo cuantificar el impacto que las medidas de ajuste tendrán en las fuerzas de trabajo, las pymes, la economía informal y la producción, que no mide sus cuentas según los valores de exportación. Lo esencial es el deterioro en la calidad de vida de las y los argentinos, la desorganización en el hogar, la imposibilidad de proyectar, el desafío de la cena caliente de cada día. Sin embargo, nos explicaron que ningún arreglo con el fondo puede ser bueno, aunque no hay mejor alternativa posible que un pacto con ellos. Luego de 12 horas de debate, el oficialismo obtuvo 202 votos a favor, 37 en contra, 13 abstenciones y 4 ausencias. Si de estadística se trata, el 96% de los legisladores de Juntos por el Cambio acompañó la propuesta de Alberto Fernández y solo el 65% del Frente de Todos levantó la mano. Cifras que dicen, pero no lo explican todo. Cristina eligió a Alberto para ganar una elección. Los números cerraron, pero las diferencias no. La pesada herencia, una pandemia y hasta una guerra con esquirlas económicas que estallan sobre el precio de los commodities y los combustibles, convirtieron al mandato de Fernández en una odisea. A los embates externos se sumaron las diferencias internas que debilitan el poder presidencial. Como en toda relación de pareja, 2 no es igual que 1 más 1. El acuerdo entre Mauricio Macri y el FMI tuvo en esencia una razón política. No se trata de un banco que mide la capacidad de pago de su cliente y le presta en consecuencia. Es un organismo multilateral bajo la tutela de potencias económicas que aseguran el endeudamiento para fijar las políticas. Su objetivo es avanzar sobre la soberanía de los gobiernos y sobre todo la de sus pueblos. Cuando el expresidente convocó a que la Argentina se enamore de Christine Lagarde, buscó asegurar el mayor crédito en la historia, vulnerando todas las normativas del propio fondo. 44.500 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones se debían pagar entre este año y el próximo. El líder de Cambiemos aseguró que hubiera resuelto el problema en 5 minutos. No siempre imaginó soluciones tan rápidas. Un tiempo antes, Macri había decidido tomar créditos a pagar en 100 años. Pero qué manía, la de los adultos, de hablar siempre de números. Si pensáramos en términos absolutos, un vecino de Tokio debería preocuparse más que un parroquiano en Rosario. Japón tiene la deuda externa más alta del mundo, alcanza al 257% de su Producto Interno Bruto, seguido por Italia con el 154% y Estados Unidos
con el 133%. Sin embargo, la preocupación por el endeudamiento apunta naturalmente a los países emergentes, en desarrollo o subdesarrollados. La capacidad de pago y la emisión de bonos en monedas locales impide suponer un default de las potencias industrializadas. En la Argentina, la deuda ya alcanza un PBI, con una pobreza superior al 40% y una inflación que podría elevarse por encima del 50%. A la debilidad social y productiva se suman las acreencias en dólares, un déficit histórico en la economía del país. La dimensión de los préstamos asumidos por el Estado Nacional y las provincias debilita la capacidad de los ciudadanos para obtener créditos. Quienes deciden tomar un riesgo pagan tasas altísimas. Imaginemos solo lo de los UBA, ¿no? Tasas usurarias. En el ranking del Banco Internacional de Pagos, en el que se evalúan los países según el endeudamiento de sus familias, en América Latina, Brasil aparece primero con el 35%, luego Chile con el 55%, Brasil, luego Chile con el 48%, y la Argentina se ubica muy lejos, con el 5,2%. ¿Y esto qué implica? Los bancos han logrado ganancias extraordinarias en la bicicleta financiera y no necesitan prestarle a sus clientes. Por eso es tan bajo el endeudamiento de las familias argentinas. Es otro síntoma de la realidad esencial en la que los números no cierran. Un informe del legislador de Juntos por el Cambio, Antonio Rins, reveló que en Córdoba la deuda de la provincia roza los 264.000 millones de pesos. Es el equivalente a un 11,7% del Producto Bruto y un 81,6% de los ingresos. La esencia también alcanza las cifras en bruto. Un 94,7% de lo que debemos las y los cordobeses está en dólares. Y debe ser devuelto antes del 2031. La reestructuración de casi 1.700 millones de dólares en enero del año pasado evitó la amenaza del default, pero no redujo la carga de pagos en moneda norteamericana. Para algunos economistas, solo permitió ganar tiempo. En Río Cuarto, el pago de los 14.800.000 dólares contraídos en 2017 resultó un fuerte alivio para las arcas del gobierno local después de largos años de presión sobre las finanzas públicas. La deuda consolidada para este año se redujo al 3,5% del presupuesto. De todos modos, aún quedan pendientes la cancelación de los adelantos de coparticipación, ese fondo de 70 millones de pesos que entregó la provincia en el epílogo del gobierno de Macri, un leasing de maquinarias por 47 millones de pesos, un crédito del Banco Nación para cloacas y pavimentos por 50 millones y el pago de más de 1,5 millones de dólares por un préstamo del BID que deberá comenzar a enfrentar el próximo gobierno. Otra vez, me dejé ganar por el impulso de los adultos. Los que suelen preguntar cuánto ganás en tu trabajo en lugar de preocuparse por el libro que acabas de leer. En la hegemonía de los números, las cuentas no cierran si no estamos todos adentro. El crecimiento en la Argentina es desigual. Cuando esto sucede no hay desarrollo, aunque las cifras hablen de un repunte o rebote económico. En esencia, muchos argentinos y argentinas esperaban el acuerdo solo para que dejen de hablar de ello. Podría adquirir un mejor significado el debate si todos pagaran los platos rotos. Sobre todo, aquellos que pidieron el crédito y dejaron que se fugara. La plata no quedó en el país. Ni siquiera podemos estar seguros de que alguna vez entró. No hay menos deuda, ni más hospitales, ni caminos, ni escuelas o producción. La plata del fondo nos hizo más pobres y aún así debemos devolverla. Todos los adultos, los que decidieron endeudarnos y los que analizan las cifras a pagar, alguna vez fueron niños. Solo que muchos no lo recuerdan, como advirtió Antoine. Es probable que los borradores del acuerdo con el fondo no incluyan las infancias que viven en casas hacinadas, caminan descalzas,
buscan la vianda en el comedor y son vulneradas en sus derechos básicos. Tampoco podrían prever a las miles de mujeres que marcharon advirtiendo que la verdadera deuda es con ellas. Seguramente no puedan ejecutarse las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, números que serán nuevamente negociados. El endeudamiento pendiente es con los sectores más golpeados por estos siglos de asfixia social, y esa es la verdadera esencia.